Escúchame. Cierra tus ojos pronto. Alguien está en la ventana o llamando a la puerta. O quizás no. Se oyen ruidos en casa. ¿Escuchaste? ¿Hay alguien a tu lado? La silenciosa noche todo lo esconde. Él está cerca. Y me pregunto, ¿qué se rompe en el alma de un hombre para llegar a matar? ¿Qué ha ocurrido en su corazón para cruzar los límites del tabú ancestral? ¿Qué lo ha conducido al día de autos? Les habla Francisco José Fernández Cruz Sequera y les doy la bienvenida a este programa en el que recorremos la naturaleza del crimen y del criminal. Comenzamos. Buenas noches. Decía García Andrade, toda una eminencia en el campo de la medicina y del crimen, que el psicópata no era sino el mal en estado puro. Hoy nos acercamos a uno de esos supuestos que no puede sino sobrecogernos. Y somos conscientes de la extensión del caso y de lo difícil que resulta narrarlo en un margen aceptable dentro de la extensión temporal de un programa de radio. Pero quizás sea uno de los casos más interesantes que hemos tratado y desde luego sí es el más reciente, puesto que se dictó sentencia en primera instancia el pasado mes de noviembre de 2018. Es el caso del conocido como descuartizador de Pioz, un joven de apenas 20 años que asesinó a sus tíos y a sus dos primos de 1 y 4 años, fríamente, sin que haya mostrado hasta la fecha ningún tipo de remordimiento. Pero escuchemos la narración. Cuando tienes un problema o necesitas asistencia jurídica, no buscas soluciones estereotipadas. En Sequera Abogados privilegiamos la atención personal e inmediata. derechopenal.es. Llámenos al 91 770 86 33 o venga a vernos a la calle Orense 27, escalera A, quinto izquierda, junto al Paseo de la Castellana. Sequera Abogados, ética profesional y experiencia a tu servicio. Absoluto del bien o locura del mal, vicio o virtud, condena o salvación. Tal es el universo cerrado por el que el perverso circula con deleite, fascinado por la idea de poder librarse del tiempo y de la muerte. La cita no es inocua ni casual. Pertenece al libro Nuestro lado oscuro, Historia de los perversos, de la autora francesa Elisabeth Roudinesco. Y fue François Patrick Gubella quien introdujo a su amigo Marvin Enríquez Correia en esta obra, ya que, como más tarde contó Marvin a la Policía Federal brasileña, a Patrick le gustaba la literatura macabra y psicótica. Lo cierto es que no sabemos si, entre sus páginas, Patrick encontró la inclinación hacia lo perverso, la parte oscura de sí mismo, que en todos nosotros late y que a él lo condujo al crimen siguiendo el modelo del Marqués de Sade, al que Patrick tenía como uno de sus predilectos. François Patrick Gubella era un joven brasileño nacido en 1996 que, en el año 2015, vivía en el adinerado distrito de Besa, situado en el norte de la ciudad de João Pessoa, la tercera ciudad más antigua de Brasil y capital del estado de Paraíba, en el que también vivía su amigo íntimo, Marvin Enríquez Correia, hijo de uno de los más importantes miembros del Comité de Gestión de Internet en ese país. El distrito de Besa es un espacio residencial cercado por las aguas. Por un lado, el río que da nombre a la capital, y por otro, la inmensidad inquietante del Océano Atlántico, una península de la ciudad
que se extiende formando una lengua de tierra hecha de rascacielos que van del azul del mar al azul del cielo. Un lugar privilegiado de Brasil. Patrick pertenece a una familia acomodada. Su padre es un conocido radiólogo dueño de una importante clínica del país y su tía una concejal de la ciudad. Había tenido todas las oportunidades de seguir el privilegiado camino que le parecía destinado en un país de tremendas desigualdades. Sin embargo, era un chico con problemas de adaptación al entorno, seguramente debido a que, a muy temprana edad, ya era alcohólico. Estas dificultades, en junio de 2013, cuando tenía 16 años, se pusieron de manifiesto de forma ya abiertamente antisocial y delictiva cuando apuñaló en el cuello y en el abdomen en el instituto a su profesor de biología, teniendo que operarlo de urgencia para salvar su vida. Dijo que lo había hecho porque, estando en clase, le había llamado maricón. Una cámara de seguridad grabó la agresión y Patrick, entonces menor de edad, fue acusado de tentativa de homicidio y condenado a 45 días de trabajos sociales. Tras este violento episodio, su familia decidió enviarlo fuera de Brasil, primero a Inglaterra y posteriormente a Portugal, lugares en los que no desarrolló actividad académica o laboral alguna. En Brasil había quedado su familia, entre ellos sus tíos, Marcos Campos y Janaína Santos, cuya vida no había sido sencilla. A finales de 2013, el matrimonio, junto con su hija Carolina de 2 años en ese momento, decidió iniciar una nueva vida en España. Marcos ya había estado en La Coruña en 2 etapas. Primero, entre el año 2000 y el 2003, trabajando para un grupo musical, y posteriormente entre los años 2010 y 2011, primero en una panadería de Meicende y posteriormente en otra de Santa Cruz. A pesar del paso por La Coruña, el matrimonio optó por establecerse en Madrid. En el año 2015 nació el segundo hijo del matrimonio, David. Poco después, Marcos comenzó a trabajar en un restaurante brasileño de Torrejón de Ardoz y en este empleo se encontraba cuando en marzo de 2016 llegó a España su sobrino Patrick, con la intención de ganarse la vida en el mundo del fútbol. Su tío Marcos y su esposa, ambos de 39 años, aceptaron acogerlo en su casa. Patrick tuvo poco éxito en su proyecto deportivo, pues aunque aspiraba a pertenecer al Real Madrid, solo consiguió que lo probaran equipos locales de la zona de Torrejón de Ardoz sin que llegara a despertar mayor interés. Poco le ayudaba a ser alcohólico desde los 10 años. A su vez, su tío Marcos comenzó a trabajar en otro restaurante, esta vez argentino, situado en un centro comercial próximo, pero las cosas no fueron como esperaban y se quedó sin trabajo. Pronto, la presencia de Patrick en la casa se convirtió en incómoda. El joven solía pasearse casi desnudo por los pasillos en presencia de su tía, y a esta el joven le parecía muy atractivo. Marcos notaba algo raro en el comportamiento de ambos, al extremo de llegar a comentar a algún compañero de trabajo con el que tenía confianza que sospechaba que su mujer le estaba siendo infiel con su sobrino. Le dijo que había encontrado en el móvil de su mujer una conversación con una amiga en la que le confesaba que Patrick tenía un cuerpo agradable. Hasta tal punto Marcos estaba celoso que llegó a pedir a un compañero que le cambiara el turno para llegar a casa a una hora inhabitual y sorprenderlos en franco adulterio. Pero solo encontró a su mujer muy maquillada y arreglada, y a Patrick normalmente vestido, viendo la televisión en el dormitorio del matrimonio. Poco sospechaban Marcos y Janaína que Patrick tenía una gran debilidad con su sexualidad, pero que no era la que ambos suponían, deseaban o sospechaban, según el caso. Inconscientemente, Marcos volvió a tocar el punto sensible de su sobrino Patrick, al igual que años atrás lo hiciera el profesor de biología en Brasil, cuando, cansado un día de que no hiciera nada en la casa, se dirigió a Patrick con comentarios de contenido sexual diciendo: «Eres un maricón, ponte a trabajar y a ganarte la vida, compórtate como un hombre», provocando su tío el odio más profundo. Se inició desde entonces un enfrentamiento entre Marcos y Patrick que los llevaba a discutir continuamente. Para mayor pesar de Marcos, Janaína defendía siempre a Patrick, al que disculpaba de todo, acusando aún más sus celos. Marcos amenazó a su sobrino con denunciarlo a la policía por estancia ilegal en España y se quejó a su hermano Wolfram de la actitud de Patrick. No colaboraba en casa, no se duchaba durante largos periodos y no ayudaba en las tareas cotidianas del hogar.
tales como bajar la basura o contribuir a la limpieza del mismo. El punto de inflexión en la convivencia llegó un día de junio en el que Janaína estaba en casa con Patrick y con los dos niños, y este, que no soportaba a la niña, con grandes gritos le espetó a la madre: «¡Tira a la niña a la basura!». Esto hizo llegar el matrimonio a su límite y en julio de 2016, para salvar el matrimonio, ambos decidieron terminar la convivencia con Patrick. Marcos se había quedado sin trabajo hacía un tiempo y era el momento de marcharse de Torrejón de Ardoz y de alejarse de Patrick para encontrar un nuevo hogar y un medio de ganarse la vida. Marcos y Janaína cambian de domicilio e inician una nueva vida en un chalet alquilado en Pioz, un pequeño municipio situado en pleno páramo alcarreño que cuenta con unos 3.500 habitantes y está situado a 25 kilómetros al norte de la capital de la provincia, Guadalajara. Sus vecinos viven una vida tranquila al margen de todo sobresalto, apenas interrumpida por las fiestas medievales de febrero o las del cuarto domingo de agosto en honor a San Donato. A su vez, Patrick, que vivía del dinero que le enviaban sus padres y que había ayudado a veces económicamente a sus tíos, se trasladó a un piso compartido en Alcalá de Henares con dos jóvenes enfermeras españolas y perdió así el contacto con sus tíos. Sus compañeras de piso también se sorprendieron de la compleja y extraña personalidad de Patrick. Cuando hacían fiestas en la casa, a las que venían muchas chicas, él se alejaba de la reunión, se encerraba a beber solo en el cuarto de baño e incluso llegó a evitar el acercamiento físico de alguna de ellas. Pasaron así 2 meses, un lapso de tiempo en el que la obsesión de Patrick por su tía no hizo sino aumentar, alimentando en él un odio profundo, una rabia contenida por lo que sentía como un desprecio imposible de soportar. Lo que en otra persona habría sido un disgusto familiar, en él se convirtió en una obsesión que hacía crecer cada día más en su interior el deseo de asesinarlos. Decidido, Patrick preparó todo punto por punto, como si fuera siguiendo el orden de un manual. Compró una navaja suiza marca Swiss Touch, unos guantes de látex, bolsas grandes de basura, cinta americana gris y planificó detalladamente el crimen. El 17 de agosto del año 2016, Patrick sigue su rutina diaria. Se levanta, acude al gimnasio en Alcalá de Henares y, a la salida, portando la navaja, los guantes, la cinta americana y las bolsas de basura, compra 2 pizzas y se dirige en el autobús de la línea 271 a casa de sus tíos, el chalet 594 de la urbanización La Arboleda de Pioz. Era el primer día de Marcos en su nuevo trabajo. Llegó a la casa de sus tíos entre las 2 y las 4 de la tarde. Llamó a la puerta y abrió su tía, mostrando su sorpresa al ver que era Patrick, al que indicó que se marchara. Pero éste la convenció para que le permitiera pasar y comer con ella y con los niños las pizzas. Ambos se dirigieron a la cocina y, al terminar de comer, su tía se levantó para recoger los platos dirigiéndose a la cocina. Patrick, silencioso, observaba a los pequeños. Se levantó sin prisa y fue tras la mujer, posando su mirada en el cuello de ella. Se acercó por detrás y, sin mediar palabra, la atacó con la navaja. Desprotegida, con las manos ocupadas lavando la vajilla, la mujer no fue capaz de repeler el ataque y Patrick le cortó el cuello degollándola, dejando que se desangrara hasta la muerte en medio de un charco de sangre que crecía en medio de los vómitos de espuma que brotaban de la mujer, en cuya mirada se asoma, fría, la sombra de la muerte en medio del terror más absoluto. Los 2 niños, que habían seguido a Patrick hasta la cocina, observaban desde la puerta inmóviles, abrazados, paralizados por el miedo y sin comprender lo que estaba ocurriendo. Patrick se acercó a ellos. Los niños no oyeron, y no tuvo piedad alguna. Bastó una sola puñalada para acabar con cada uno de ellos. Había planeado enterrar los cuerpos de la mujer y de sus 2 primos con una pala que había comprado por 60 euros, pero el suelo de hormigón no permitió que cavase un agujero. Por ello, con los cadáveres delante, todo lleno de sangre en la cocina y en el pasillo, recurrió a su amigo Marvin. Le pregunta cómo actuar,
¿Cómo ocultar los cuerpos? ¿Qué tiene que hacer? Al principio Marvin no le creía. No advertía que su propio amigo era el protagonista de lo que se veía en las fotos que le acababa de remitir. Y nuevamente le envió selfies con los cadáveres para tratar de convencerle. Y finalmente intentó ayudarle como pudo. Entre ambos decidieron que lo mejor era meter los cuerpos en las bolsas de basura, pero el cuerpo de su tía no cabía. Por lo que cogió unas tijeras de podar, le cortó por el abdomen y lo repartió entre dos bolsas, reforzadas con otra bolsa más, que cerró con la cinta americana gris. Los cuerpos desmadejados de los niños no hizo falta seccionarlos para que cupieran. Los introdujo en sendas bolsas que también cerró con la cinta de precintar. Con terrible frialdad, limpió toda la sangre, fregó el suelo y depositó las bolsas en el salón, terminando sobre las 7 menos cuarto de la tarde. Una vez hubo concluido, le envió a Marvin selfies en los que posaba con los cuerpos de sus víctimas y le decía: meted primero a la mujer y después a la mayor, de 3 años. Luego al enano de 1 año. Hasta dudé de mí. Pensé que me daría asco, pero ahora me he convencido. Soy un enfermo. Todavía faltaban más de 3 horas para que su tío Marcos llegase de trabajar, y pasó el rato enviando selfies y mensajes de WhatsApp a su amigo Marvin. Estoy feliz, pero se muestra preocupado porque no ha podido matar a toda la familia de una sola vez, y se queja de ello a Marvin. Llega aquí a las 22 horas, tengo hambre, y ese desviado no llega. Está todo seco. ¿Y tener que ensuciar de nuevo? ¿Volver a partir el cuerpo por la mitad otra vez? ¿Meter los órganos en una bolsa? ¿Después de limpiar? Espero no fallar matando a ese mierda. También surgía en él la curiosidad. ¿Cuánto tiempo tarda un cuerpo en descomponerse? Marvin seguía expectante desde Brasil el desarrollo de los crímenes. Su tío, Marcos Campos, llegó a su casa sobre las 10:15 de la noche y se encontró a su sobrino en el jardín, junto a la puerta de la casa. Extrañado de su presencia, le preguntó a Patrick qué hacía allí, y éste le respondió sin inmutarse, diciendo que pasara a la casa para ver lo que le había preparado. Patrick dejó pasar a Marcos delante de él. Apenas le permitió dar unos pasos cuando, ya en el pasillo de la casa, lo atacó por sorpresa, asestándole varias cuchilladas en el cuello que le causaron 14 heridas mortales. Su tío, desarmado y sin poder esquivar el golpe, se derrumbó en el suelo. Acto seguido, Patrick escribía a Marvin: lo he dejado desangrándose. Me voy a hacer un bocadillo de atún. Me lo merezco. Satisfecho del apetito que tanto quehacer le había provocado, comenzó a seccionar el cuerpo de su tío por el bajo abdomen, de igual manera que había hecho antes con el de su tía. Introdujo los restos en bolsas, depositando estas en el salón de la casa junto con el resto de sus víctimas, y siguió escribiendo a su amigo Marvin: al menos mi tío es más ligero que su mujer gorda de la porra. Creía que era un hombre. Si me detuvieran aquí, no me importaría. Las conversaciones quedaron ahí, en el WhatsApp de Patrick, aparentemente a salvo de las miradas de ojos curiosos. O eso creía él. Aquella noche, la casa estuvo en un silencio implacable, que solo se veía roto de vez en cuando por el ruido que hacía Patrick al limpiar los restos de la masacre. Alternaba la limpieza con el teléfono. A lo largo de toda la noche estuvo comunicándose por WhatsApp con Marvin, al que, según narró Patrick a las autoridades brasileñas, le unía desde hacía 3 años una relación de amor, pero no de homosexualidad. En esta confianza y preocupado por acabar en una prisión brasileña, le decía a Marvin: ahí me violarían 30 veces y después me apagarían una vela en el culo. Si me tuvieran aquí no me importaría, viendo la tele hasta los 80 años. Pero quizás fue la conversación lo que hizo que Patrick se descuidara y dejase su ADN en el cuchillo hallado allí y en las bolsas de basura que usó para guardar los cadáveres. Consciente de lo que había hecho, a eso de las 4 de la madrugada pensó en huir entre los matorrales, pero descartó la idea temiendo ser descubierto por el guardia de seguridad de la urbanización. Cuando sobre las 6 de la madrugada terminó de limpiar el interior del chalet, subió a la habitación de sus tíos, se quitó la ropa que llevaba y escogió como muda varias prendas de Marcos. Después se duchó y se echó a dormir, con la satisfacción de haber cumplido su objetivo, contra la tranquilidad que da haber hecho bien las cosas. Ya de día,
y tras un reparador descanso, Patrick tomó las llaves de la casa con intención de regresar a por las bolsas con los cuerpos y volvió a Alcalá de Henares en el autobús que comunica ambas localidades. De la casa salió cargado con una bolsa con unos guantes, la cinta gris de embalar, la navaja, toallas y telas manchadas de sangre. Días después se deshizo de los utensilios arrojándolos a la basura en días alternos para no despertar sospechas. Aquella mañana del 18 de agosto de 2016, fue al gimnasio a entrenar al fútbol con su equipo, el Juventud de Torrejón, como un día más, uno cualquiera, como si no hubiese ocurrido absolutamente nada. Pero el plan de Patrick se empezó a complicar. Sus dos compañeras de piso en Alcalá de Henares, que se encontraban de vacaciones en Tailandia, regresaron de su viaje antes de lo previsto. Ese mismo día 18 de agosto, cuando Patrick trataba de lavar sus ropas ensangrentadas en la lavadora, sus compañeras pretendían lavar su propia ropa, que habían usado en el viaje. También tenía pensado utilizar el coche de una de ellas para deshacerse de los cuerpos que aguardaban en los sacos de plástico industriales. Y no podía alquilar un coche, porque el permiso de conducir brasileño no es válido en España. Durante al menos un mes, los cadáveres permanecieron en 6 bolsas de basura colocadas en el centro del salón del chalet. El matrimonio y sus hijos hacía un mes que residían en la urbanización al momento de ser asesinados, lo que facilitó que nadie los conociera ni echara de menos. Inicialmente, fue el silencio que rodeaba la casa lo que llamó la atención de los vecinos, y en el trabajo de Marcos pensaron que había decidido no volver. La noche del 16 de septiembre de 2016, una mujer que había ido a visitar a un amigo suyo que vivía en la calle Los Sauces de la urbanización, al pasar por delante del chalet 594, notó un olor nauseabundo que llamó su atención, pero pasó de largo, no sin comentarlo con su amigo. A los 2 días, el 18 de septiembre, este vecino alertó a los encargados de mantenimiento de la urbanización al hacerse el olor insoportable. Los vigilantes de seguridad se trasladaron hasta la vivienda, en la que comprobaron el terrible hedor que desprendía. Llamaron a la puerta y, al no responder nadie, inspeccionaron el interior desde una de las ventanas. Las bolsas de basura del salón cubiertas de moscas fueron suficiente razón para avisar a la Guardia Civil, que a su vez dio aviso al juez de guardia titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Guadalajara, que al término de la inspección ocular por el equipo de policía científica de este cuerpo, acordó el levantamiento del cadáver. La noticia se dio a conocer en los medios de comunicación al día siguiente y el chalet era el plató de televisión que atraía la atención de todos los informativos. Cuando Patrick supo que su crimen había sido descubierto, decidió tomar el primer vuelo hacia Brasil y el día 20 de septiembre despegó del aeropuerto de Madrid con destino a Río de Janeiro. Volví a casa con la idea de desaparecer hasta que todo se calmara. Las primeras noticias acerca de la investigación lo aliviaron. Se apuntaba a un ajuste de cuentas. La Guardia Civil se da cuenta desde el primer momento de la enorme gravedad y especial trascendencia del crimen, por lo que inmediatamente forma un equipo de investigación multidisciplinar, compuesto por personal de la propia Comandancia de Guadalajara, un equipo del Grupo de Homicidios de la Unidad Central Operativa de Policía Judicial, la famosa UCO, y de la Unidad de Análisis de la Conducta Delictiva, del Servicio Cienológico con perros especializados en la localización de restos biológicos, y se alertó a los servicios de control de personas de la Policía Nacional, ya que la premeditación, la meticulosidad para cometer el asesinato de modo que nadie se percatase, la limpieza de los cortes, la tortura y posterior desangramiento del varón asesinado, el hallazgo de los cadáveres en el lugar del crimen, el descuartizamiento en el propio escenario de los hechos y el impecable estado de limpieza de la vivienda, llevaron a los investigadores a pensar en una banda de sicarios que hubiera seguido al matrimonio hasta ese lugar por razones aún desconocidas. Comenzaron las primeras investigaciones policiales, interrogando al inmediato entorno de las víctimas. Los agentes de la Guardia Civil acudieron a los antiguos lugares de trabajo de Marcos e interrogaron a los que habían sido sus compañeros, que apuntaban a la preocupación del fallecido por la relación con su sobrino. En un primer momento de la investigación, la Guardia Civil no tenía conocimiento de la existencia de Patrick. Son los compañeros de trabajo de Marcos los que empiezan a hablar de este a los agentes. Un exjefe de Marcos les dijo que éste estaba desquiciado y pensaba de forma obsesiva que su esposa le estaba siendo infiel con su sobrino. Cuando los investigadores tratan de localizar al sobrino de los fallecidos que había convivido con ellos, no lo logran.
Había desaparecido y no contestaba al teléfono. Estos primeros indicios provocaron un giro en todo el caso, descartando la hipótesis de los sicarios que habrían perseguido a la familia. La aparición de Patrick en el caso abría la posibilidad de un móvil diferente, el pasional. Cuando los investigadores pusieron este dato en relación con el resto de los indicios hallados, parecía más claro lo que podía haber sucedido. En la toma de muestras de la escena del crimen, la Guardia Civil encontró gotas de sangre de una persona distinta a las asesinadas en casi todas las dependencias de la casa, al parecer por una herida superficial que se hizo el autor de los hechos al cometer los crímenes. También encontraron una huella dactilar, oculta bajo la cinta americana gris con la que precintó las 6 bolsas de basura en las que metió los cuerpos degollados y descuartizados. Una gota de sudor en el suelo de la casa condujo hasta el ADN del criminal y unas huellas de zapatilla terminaban de firmar el cuádruple crimen. Centradas las sospechas en Patrick, y tras tratar de localizarlo infructuosamente, se solicitó mandamiento de entrada y registro en el domicilio de este al juez instructor. En el piso que había compartido con sus 2 compañeras, los investigadores recogieron una cuchilla de afeitar de la que extrajeron restos de ADN que coincidía con la misma secuencia que se obtuvo de uno de sus cabellos con los de la escena del crimen. Se obtuvo una huella dactilar de Patrick que también coincidía con la que se encontró en el mango de una sartén de la casa de sus tíos. El asesino, en su soberbia, no contaba con ello. De hecho, en uno de los mensajes que envió a su amigo Marvin la madrugada que pasó en Pioz, se jactaba de la perfección del crimen al haberlo perpetrado usando guantes de látex, cuidando de no dejar ninguna huella en el lugar. O eso creía él. Todos los indicios llevaban a un mismo nombre, Patrick Nogueira Gouveia, y con ellos, el juez acordó oficiar a la compañía telefónica averiguando el posicionamiento del teléfono móvil de Patrick, situándolo en el lugar del crimen durante la tarde del 16 de agosto y la noche del 17. El registro de su abono transporte indicaba que tomó un autobús con destino a Guadalajara ese día y que regresó a la mañana siguiente, y lo confirmaba la grabación de las cámaras de seguridad que lo grabaron en el camino de ida hacia el pueblo, al que llegó hacia las 3 de la tarde del 16 de agosto, el último día que recuerdan haber visto a su tío Marcos Campos en el trabajo. Pero no eran los únicos indicios que apuntaban a Patrick. Su tarjeta del gimnasio que encontraron en el registro de su habitación demostró que acudía muy regularmente a este. Fue, incluso, 4 horas antes de subir al vuelo en el que huyó a Brasil, y faltó justo los días en los que se cometió el crimen. De esta forma, el 21 de septiembre, 3 días después de descubrirse el crimen, las miradas de los investigadores apuntaban al joven veinteañero con gorra que jugaba al fútbol en el Torrejón de Ardoz y pasaba las tardes frente a la consola jugando al videojuego Call of Duty, y el 22 de septiembre de 2016, el juez de instrucción dictaba orden internacional de busca y captura. A los pocos días de llegar a Brasil, Patrick volvió a quedar con Marvin y comentaron lo ocurrido. Este tampoco había borrado los mensajes con Patrick ni las fotografías que le había enviado, y días después le dejó el móvil a su amigo Víctor Lincoln Araujo, de 17 años, que trabajaba en una tienda de reparación de teléfonos móviles y que habitualmente tomaba nota de todos los terminales que entraban en el taller. Pero aquella vez decidió no hacerlo porque el que necesitaba un arreglo era precisamente su amigo, para lo que acordaron que se lo arreglaría a cambio de poder usarlo, porque Víctor por aquella época no tenía teléfono. Al indagar Víctor en la galería de imágenes, en los vídeos guardados y en la papelera, encontró las imágenes de Patrick con los cuerpos de sus víctimas, pero no le concedió importancia al pensar que serían de Internet. Pero cuando las noticias informaron de que la Guardia Civil española había encontrado 4 cadáveres de ciudadanos brasileños en una casa de un pueblo de España, se dio cuenta de lo que había pasado. Instaló WhatsApp en el móvil de Marvin para que se descargaran todos sus mensajes y se bajó todo, hasta los mensajes más antiguos, descubriendo en ese momento los cuerpos seccionados de los cadáveres, a Patrick con el cadáver de un hombre. Leyó algunas conversaciones y se dio cuenta de que Marvin estaba implicado en el caso. Víctor no sabía qué hacer. Durante 1 o 2 días no se lo contó a nadie. Luego le relató lo que había visto a una amiga y compañera de clase de nombre Jordana, también de 17 años, y le mostró las fotografías y vídeos. La joven intentó convencer a Lincoln de que Patrick tenía que ser denunciado, pero Víctor se negaba diciendo que el asesino era alguien inofensivo. Días después, Patrick se personó junto a Marvin en casa de Víctor
y le preguntó si creía que había sido él el autor del crimen. Víctor lo negó. Jordana también recibió amenazas para que no hablara incluso de su grupo de amigos. Y el miedo crecía en ella. Pero finalmente fue ella la que acudió a la policía para denunciar lo que había encontrado Víctor. Tras la denuncia, los agentes federales se personaron en el domicilio de Víctor, que en ese momento se encontraba en el colegio, cogieron su ordenador y el teléfono e hicieron una copia de ambos dispositivos en un CD. La Policía Federal de Brasil tenía las pruebas directas del crimen. El viernes 28 de octubre de 2016, la Policía Federal brasileña entró en la lujosa casa de Percival Enríquez, consejero del Comité Gestor de Internet en Brasil. Los agentes buscan a su hijo, Marvin Enríquez, que acaba de cumplir 18 años cuando es detenido como encubridor del crimen. Junto a él, esposado, los investigadores se llevan consigo 3 cosas: su ordenador, su móvil y un libro que encuentran en su habitación. La parte oscura de nosotros mismos, una historia de los perversos, de Rudinesco. El libro, que su amigo Patrick le había regalado meses atrás, contiene toda una colección de citas macabras que ambos jóvenes, asesino y cómplice, comparten. Los objetos incautados durante el registro de la casa de Marvin fueron remitidos por las autoridades brasileñas a España para que se incorporaran a la investigación del crimen. Marvin contó después a la policía que respondió a los mensajes de Patrick por curiosidad y porque no quería que Patrick fuera preso. Inicialmente Marvin ingresó en prisión. Más tarde fue puesto en libertad sin cargos. La Constitución brasileña impide la extradición de sus nacionales y el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Guadalajara solo pudo lograr el compromiso de su homólogo en Brasil de investigar el caso. Entretanto, Patrick permanecía recluido en la casa de sus padres, pero la policía brasileña procedió a interrogarlo. Se declaró inocente y aseguró no haber ido nunca a la Casa Nueva. Pero, a medida que las pruebas desmentían su versión, fue cambiando la historia, y a través de su abogado, aseguró que la presencia de restos biológicos suyos en la vivienda se debía a que había convivido con sus tíos, aunque no especificaba que la casa en la que vivieron todos durante varios meses era la anterior, en Torrejón de Ardoz. La Policía Federal brasileña tomó muestras de su ADN, remitiendo las mismas y los objetos incautados a Marvin, las imágenes que poseía Víctor y las declaraciones de Patrick a la Guardia Civil, y lo dejaron en libertad. Cuando Hannah Nogueira Gubella, hermana de Patrick y abogado, tuvo conocimiento de los 4 crímenes, recomendó a Patrick que viajase a Brasil para evitar que lo asesinasen a él también. Ella fue quien buscó al abogado brasileño para que se hiciera cargo de la defensa de Patrick ante la comisión rogatoria enviada por el juez español. La Constitución de Brasil hacía inextraditable a Patrick, pero un juez en Brasil se comprometió a abrir un proceso penal allí al ser las víctimas ciudadanos brasileños. Fue entonces cuando Hannah vino a España. Una vez aquí, a primeros de octubre de 2016, concertó una cita con el guardia civil investigador de la Unidad Central Operativa, que volvió a explicarle que no había ninguna duda de que su hermano pequeño era el asesino. La Guardia Civil, sabiendo de la dificultad de juzgar en Brasil al asesino o de extraditarlo, había optado por convencerla para que ella a su vez convenciera a sus padres y estos a su hermano de que se entregase en España. Hannah pudo ver las pruebas que obraban en contra de su hermano, cerciorándose de la culpabilidad de éste, y regresó a Brasil para convencerlo de que se entregase a la justicia de España. La única condición era que se garantizase la integridad física de Patrick. En Brasil, un asesino de niños dura muy poco tiempo vivo en prisión. Inicialmente acompañaría a Patrick su padre, pero al final voló solo el 18 de octubre de 2016 desde Sao Paulo porque su padre le dio una angina de pecho. Le sentaron en los últimos asientos de aquel avión monitorizado por la Guardia Civil. Durante el vuelo, estuvo cruzando románticos mensajes con su novia. En uno de ellos, se definía a sí mismo como nacido para la violencia. En otro, decía: dentro de 2 días, mi cara va a estar en todos los periódicos del mundo. Entonces se termina el suspense. Una personalidad absolutamente narcisista. El 19 de octubre de 2016, en Madrid le esperaba el agente con el que había hablado por teléfono antes de embarcar. El mismo que días antes tomó un café de madrugada con su hermana
en la solitaria cafetería del hotel en el que se alojaba. Cuando Patrick llegó a Madrid, los informes forenses ya habían sido entregados al juez instructor. Marcos había sufrido 17 heridas, 14 de ellas en la zona cervical y 3 más en el dorso de la mano izquierda, una lesión que, según el forense, se causó por una defensa instintiva, muy rápida, sin tiempo para más, aunque no presentaba heridas defensivas de puñetazos o golpes. Todo ello ponía de manifiesto lo sorpresivo del ataque y la certeza del mismo. Por su parte, la mujer recibió 2 heridas, ninguna de ellas defensiva. Murió desangrada por una herida en el cuello. A su vez, los niños murieron desangrados por una herida importante sufrida en el cuello en forma de zig-zag al retorcer el cuchillo dentro del cuello, que se realizaron con un arma blanca con una hoja muy afilada, asegurando así la muerte de los niños. Ya ante el juez instructor, se le tomó declaración asistido por el abogado de oficio que estaba de guardia. Explicó que sintió un odio irrefrenable que le llevó a matarlos y que no quería matarlos, pero tengo un problema en la cabeza. Me puede el instinto asesino, se me mete dentro y no puedo frenarlo, me posee una ira incontrolable, dijo tratando de justificarse. Con su declaración buscaba ser condenado a 30 años de cárcel y que no se le aplicase la prisión permanente revisable. La Fiscalía Provincial de Guadalajara pidió la prisión provisional incomunicada y sin fianza, y el Juzgado de Instrucción número 1 de Guadalajara la ratificó. Su abogado pidió que lo sometiera a un examen psiquiátrico para determinar su imputabilidad. Fue trasladado al módulo de ingresos de la cárcel de Estremera, sin contacto con el resto de reclusos. Pasaba los días leyendo en su celda y viendo la televisión. Cerrada la instrucción, fue trasladado a un módulo con otros criminales semejantes. Durante el primero de los 2 años que estuvo en prisión provisional, compartió celda con Sergio Morate, condenado por el asesinato de su exnovia y una amiga en Cuenca, hasta que el abogado de Morate le recomendó que pidiera el traslado porque no le convenía tener esta amistad antes del juicio. Durante los 2 años de prisión, solo abandonó la misma para realizar la reconstrucción del asesinato. Patrick entró en la casa escoltado por la Guardia Civil, con la cabeza tapada con una capucha, mientras oía gritos de asesino. Dijo no recordar nada del momento mismo en que mató a sus víctimas. En esa situación, en espera de juicio, no presentó signo alguno de arrepentimiento o remordimiento, no necesitó ningún medicamento, ni vio alterado su sueño, pues nunca tuvo pesadillas. Solo se quejaba de que no le dejaban jugar al fútbol, y nunca le visitó nadie. La defensa presentó ante el juez de instrucción un informe pericial según el cual Patrick tenía daños neurológicos que le convertían en una persona impulsiva, agresiva e incontrolable. Después, una vez se citó como posible responsable civil a la empresa de seguridad de la urbanización, donde residían las 4 víctimas, se cerró la instrucción. El juicio comenzó el 25 de octubre de 2018 y se prolongó hasta el día 31. La primera sesión del juicio comenzó sobre las 11:30 de la mañana, más de 2 horas después de que empezara a constituirse el jurado popular. El juicio comenzó con la declaración de Patrick, que se negó a responder a las preguntas del Ministerio Fiscal y del abogado de la acusación particular, respondiendo solo a las preguntas realizadas por su defensa. Comenzó haciendo una declaración poco convincente por la que pedía perdón a la familia de las víctimas, alegando que le habría gustado que los hechos hubieran sucedido de otra manera y diciendo que él no había elegido ser de la manera que era. Luego relató que fue maltratado durante su infancia por compañeros de colegio y que empezó a beber alcohol asiduamente a los 10 años. Describía su vida como una basura que había discurrido a través de errores y más errores. Narró que su tío le robó dinero de la cartera y le chantajeó con denunciar la extranjería si no le daba más. Relató también lo que le llevó a tomar la decisión de matar a sus tíos y primos. Declaró que mi hermana me dijo que mi abuela había reunido a toda la familia para hablar de que Marcos estaba diciendo que yo era un borracho y todo tipo de mentiras sobre mí. En ese momento me dije que eso no se quedaría ahí. Y experimentó lo mismo que cuando tocó un profesor en Brasil años atrás. Dijo: sentí el mismo agobio, que la cosa se iba acumulando, que no aguantaría, que iba a explotar. Cuando primo la rabia, me desequilibro, tengo ansiedad, no duermo, pierdo la paciencia y vuelvo a beber. Tenía la sensación de que iba a pasar algo malo como aquella vez. Yo no sabía nada sobre los horarios que tenían mis tíos. Llevaba 2 meses sin hablar con ellos, no tenía ningún contacto.
Fue entonces cuando mi hermana me escribió para contarme la reunión de mi abuela. Entonces decidí hacer lo que iba a hacer. Sabía lo que quería, pero no sabía cómo iba a pasar. Sabía que tenía que hacerlo, pero no sabía cómo. De la muerte de los niños no quiso decir nada. Pues su tía dijo que la había mordido y que fue al morderle cuando la apuñaló en el cuello y que había matado a los niños porque le daba pena dejarlos huérfanos. En total, su declaración duró poco más de media hora. Manifestó también que se marchó a Brasil para despedirse de su familia y que siempre había colaborado con la justicia y la Guardia Civil conforme se iba acordando de lo ocurrido aquel día, eso sí. Más de medio centenar de testigos, peritos y guardias civiles desfilaron por la sala de vistas de la Audiencia Provincial de Guadalajara. Su tío y sus compañeros del club de fútbol lo describieron como una buena persona, con buen carácter. Los agentes de la Guardia Civil insistieron que el acusado huyó a Brasil, en donde se declaró inocente, y que solo se entregó cuando se vio acorralado. Ni siquiera entregó su móvil, se le intervino. Y durante la reconstrucción hubo hechos que no quiso relatar y preguntas a las que no quiso contestar. Agachando la cabeza, guardaba silencio o no daba una explicación lógica. En ningún caso aportó detalles para saber cómo se cometieron los asesinatos y que había intentado borrar el contenido del teléfono incautado. No colaboró, afirmó contundentemente uno de los agentes durante su declaración, desmontando una de las principales tesis de la defensa para lograr un atenuante que le permitiera eludir la prisión permanente revisable. Esta declaración hizo exclamar a la abogado defensora: «¡Hasta los cojones de las mentiras de la Guardia Civil!», cuando el micrófono de la sala aún se encontraba abierto. Finalizadas las testificales, se iniciaron las pruebas periciales. Intervinieron 2 facultativos del Servicio de Criminalística que determinaron que el arma homicida fue un arma de tipo monocortante muy afilada con un ancho de hoja superior a 30 milímetros. Luego intervinieron los forenses, que dijeron que las heridas sufridas por las víctimas provocaron que se desangraran y fallecieran en apenas unos segundos, que no fue una muerte instantánea, pero sí muy rápida, en el momento. También descartaron la tesis de que los tíos del acusado pudieran defenderse de su agresor. El jurado preguntó a los forenses si los niños sufrieron de forma innecesaria para causarles la muerte, respondiendo a los expertos que es difícil determinar este extremo, aunque las 4 muertes fueron prácticamente instantáneas, ya que las heridas se produjeron en zonas vitales y que al seccionar las principales arterias que dan riego al cerebro, se pierde la consciencia de forma inmediata. Ha tenido la seguridad de matar, dijeron. En el terreno psicológico, los forenses judiciales desmontaron la principal tesis de la defensa. No padece ningún daño cerebral que predetermine su conducta y le impida controlarse. Es un psicópata. Presenta un trastorno antisocial de la personalidad, pero es perfectamente imputable. Los peritos criminólogos de la UCO dijeron que era posible que Patrick tuviera un brote psicótico y que, enajenado, perpetrase el crimen. En una personalidad psicótica, en estado delirante, esos delirios te ordenan hacer algo. Hay multitud de variables. Una explosión violenta, una discusión, todo forma parte de ese delirio. Necesitaba matar a toda la familia, que no hubiera testigos. En esta hipótesis, todo podría ser obra de un joven cuyo perfil psicótico brotó en el peor momento, sin duda, un caso singular. Además, el agente dijo que todo indica que tiene un psicoticismo altísimo y evidentemente es una persona que está enferma. El estado de enajenación mental debe ser tal que te permita hacer eso. Yo me inclino porque haya tenido algún tipo de trastorno psicológico. Finalmente, el perfil que expusieron los criminólogos era demoledor. Psicópata, sin remordimientos, incapaz de mostrar empatía, manipulador, egocéntrico, superficial e insensible, narcisista. Declararon en total 8 psicólogos, médicos y psiquiatras que dijeron que no cabía duda de que el acusado sabía perfectamente diferenciar el bien del mal sin que presentase ningún tipo de alteración personal que le produjera una distorsión de la realidad. Y aunque pudiera parecer que para tener ese comportamiento es imposible que el sujeto haga esa distinción, en realidad es que ambos conceptos le son indiferentes. Mató porque quería matar, porque apoyado en su narcisismo y su falta de empatía, quería hacerlo. Por eso se hizo las fotografías con sus víctimas a modo de trofeo. Un estudio realizado en 2016 por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Albacete, Cuenca y Guadalajara
advertía en el asesino al menos 20 rasgos que coincidían con el perfil de un psicópata. En este informe ya se apuntaba que su seguridad en sí mismo, su tendencia al aburrimiento, su falta de empatía, su capacidad de manipulación, su egolatría o su gusto por la violencia eran claros síntomas de ello. Patrick es un psicópata criminal de manual. Pero de los 8 expertos que informaron al jurado, 3 de ellos a petición de la acusación particular y 3 de la defensa, solo estos últimos, un psiquiatra, un psicólogo y un médico, avalaron la tesis de la defensa. El resto de los peritos desmontaron completamente la estrategia de la defensa de que Patrick cometió el crimen empujado por un daño neuronal que le impedía controlarse, lo que sería una eximente porque dicha tara predeterminaría su conducta. Llegó el momento de los informes de las partes. La fiscal jefe de Guadalajara, que llevó personalmente la causa, puso de manifiesto las contradicciones con sus anteriores declaraciones, en las que había dicho que su tío no se había defendido, y destacó los silencios de la declaración realizada por Patrick en el juicio. Lo describió como malo, premeditado, frío y calculador, que preparó detalladamente y con antelación los 4 asesinatos y que los ejecutó por tiempos y en un orden lógico. Negó también que existiera un daño neuronal, diciendo que la defensa quiere hacer un experimento con esta teoría. Por último, la fiscal pidió para el acusado la aplicación de prisión permanente revisable, pena reservada para delitos de extrema gravedad. El abogado de la acusación particular apuntó que los hechos fueron premeditados de forma consciente y deliberada por Patrick y que la maldad no es una enfermedad, utilizando una expresión similar a la de la fiscal. Pese a haber desmontado toda su estrategia defensiva, el abogado del asesino persistió en su teoría del cerebro enfermo. Indicó que nunca había dicho que Patrick estuviese loco o que sufriese una enfermedad mental o una psicosis, pero que, para que haya un asesinato sin atenuantes, se requiere conocimiento y voluntad por parte del autor, y que hay estudios que relacionan el daño cerebral con la delincuencia. El letrado de la defensa presentó como un hito el que por primera vez se hubiera aceptado en los tribunales españoles este tipo de prueba médica para intentar demostrar que el acusado cometió el crimen empujado por el daño neuronal que supuestamente sufre. La defensa solicitó la pena de 25 años de prisión, alegando arrebato y problemas psicológicos. El juicio quedó visto para sentencia el viernes día 31 de octubre de 2018. Tras comenzar a deliberar a las 12:15, apenas 6 horas después, el jurado ya tenía un acuerdo. Pero la magistrada devolvió al mismo el veredicto porque no estaba suficientemente motivado. Eso obligó al tribunal a reunirse a partir de las 9 de la mañana del sábado. Pero su trabajo no se prolongó mucho. Tras volver a redactar el escrito, a las 8 de la tarde los 9 miembros del jurado anunciaron su veredicto alcanzado por unanimidad. El jurado consideró probado que Patrick acabó con la vida de su tía en presencia de sus 2 hijos de 4 y 1 año respectivamente, y que después aguardó durante horas en la casa para matar a su tío. Dictó también en su veredicto que el PET-TAC, la imagen neuronal, no era concluyente, y que no estaba probado que el acusado presentase una anomalía en el cerebro que predeterminase su conducta y le impidiese controlar sus actos. Tras escuchar la lectura del veredicto, la Fiscalía y las acusaciones reiteraron su petición de que se le impusiese al abogado la pena de prisión permanente revisable. La defensa solicitó una condena de 40 años. El jurado rechazó la posibilidad de que se concediera el indulto al acusado. La magistrada juez presidenta del tribunal leyó la sentencia el día 5 de noviembre de 2018, condenando a Patrick Nogueira por 4 delitos de asesinato, imponiéndole por 3 de ellos 3 penas de prisión permanente revisable, 2 por la muerte de los 2 niños y otra por la de Marcos, al tratarse de un asesinato múltiple. Es la primera vez que se ha aplicado en este supuesto. Además, le condenó una pena de 25 años de cárcel por el asesinato de su tía. El ya condenado Patrick siguió la lectura de la sentencia por videoconferencia desde la cárcel de Extremera de Madrid. Era el 5º caso en el que se imponía la prisión permanente revisable. La juez también fijó indemnizaciones para las familias de las víctimas por valor de 390.000 euros y de 22.000 euros para el dueño de la casa donde se cometió el crimen. La historia de Francis Patrick Ovella es la historia de un psicópata de mirada impenetrable, rostro duro, mirada fría e inexpresiva, carácter pétreo, monocorde e inalterable. El paisaje que presenta quien
ni tan siquiera con sus ojos, expresa el más mínimo sentimiento, la más elemental empatía, ni un resto de humanidad. Contar con la mejor asistencia jurídica es una garantía para tener una vida más tranquila y segura. Si su pareja se rompe, necesita velar por sus derechos y su patrimonio y el de sus seres queridos. Desde Sequera Abogados ponemos a su disposición un despacho jurídico con verdaderos especialistas en el derecho de familia. Profesionales altamente cualificados en divorcios que prestan un completo servicio de asesoramiento y defensa legal. Sequera Abogados, llámenos al 91 770 86 33 o venga a vernos a la calle Orense 27, escalera A, quinto izquierda. Buenas noches. De vuelta de la publicidad, ya estamos con todos ustedes, con el equipo habitual de este programa. Luis Pérez, especialista en botiquines y tiritas, técnico en anatomía patológica. Buenas noches, Luis. Buenas noches, Francisco. ¿Qué tal? A continuación tenemos a mi diestra a Alba Pastor, criminólogo de guardia. ¿Cómo te encuentras, Alba? Hola, buenas, bien. ¿Tú Bien, qué tal? Bien, qué vocecita. Ahora tenemos a don Jorge García Vergara a la diestra de mi diestra, en la extrema derecha de mi mesa, que es nuestro abogado de cabecera. Buenas noches, Jorge. Muy buenas noches, Francisco, y buenas noches a todos. Y se ha resistido a contestarme, a pesar de eso, le ha costado. Y luego tenemos a nuestro experto en letras y filosofías, que es don Marcos López Herrador, escritor, novelista y persona de interés. Buenas noches, queridos amigos. Bien, pues tenemos aquí, y no es menos mal que no lo he llegado a decir, que si lo llego a decir. Luego se corta esto, ¿no? No lo oyen. Sí, sí, esto sí se oye, pero no he dicho nada. O sea, que casi he dicho que casi lo digo, no que lo dijera. Que a veces que eres un poco mal pensada. El caso es que hay que ser un tipo muy particular para hacerse selfies y para comentar con los coleguillas cómo destripas a los niños, y en qué orden y cómo, y si chillaban o no chillaban. Este es otro día más en el que lamento que no esté vigente aquella santa herramienta de despenar que era el garrote vil, con lo útil que sigue siendo. Qué práctico, ¿eh? Y muy práctico, ahorrábamos costes y no teníamos a unos pobres funcionarios de prisiones maltratados por la administración, tanto en sus condiciones de trabajo como en su salario, soportando a gentuza como esta. Liz, ¿qué nos cuentas? Pues bueno, pues hoy tenemos un caso bastante desagradable por lo que tú has comentado, más que, bueno, a ver, las lesiones también y todas las víctimas que nos encontramos, por supuesto, pero que haya este tipo de personas purulando por el mundo, pues bueno, pues no es plato de buen gusto. Pues no es de los más malos, ¿eh? Ya, no, sí, siempre hay un pez más grande, como digo yo. Bueno, pues nos encontramos que apuñaló a dos adultos y a 2 niños, a sus tíos y a sus primos, con una sangre fría increíble. Su tía aparece con 2 cortes en el cuello, producidos por una navaja o cuchillo. Estos son tipo de heridas inciso-penetrantes. Uno se produce en la cara lateral del cuello, que llega hasta la parte ósea, es decir, hasta la columna vertebral, y otra en la zona media, que tiene una longitud entre unos 5 centímetros más o menos, y afecta solo a la piel y a la pared muscular. Pero la herida que le llega hasta la columna debe de atravesar algún vaso importante y le produce un shock hipovolémico. Y esto, antes de que me digas, que ya sé que me vas a preguntar, el shock hipovolémico es una pérdida de sangre o líquido, que depende del caso de dónde se pierda ese líquido, te puede producir la muerte también, no solo es sangre. Hace que el corazón sea incapaz de bombear suficiente sangre al resto del cuerpo y dejen de funcionar los órganos, ¿vale? Se produce una confusión, una debilidad, la piel se vuelve de un color pálido, la respiración se acelera y al final se termina perdiendo el conocimiento, entras en coma y se produce la muerte, ¿vale? Eso no lo has contado un montón de veces. Eso ha sido un copia-pega descarado de 40 casos más que te has hecho. Claro, yo no tengo la culpa cuando haya una hemorragia así severa que entres en un shock hipovolémico. Tú lo del tajo en el pescuezo que llega hasta la columna no es la primera vez que lo cuentas aquí. No es verdad. Lo hemos tenido varias veces. Por eso te digo. Ya, pero... O sea, que tú curras la mitad que los demás. Bueno. Fijo. Sí, es verdad. Si te vienes con la mitad de los casos hechos, escopetazos, puñaladas. ¿Qué más tienes? Pero la gente es muy aburrida. Ya te lo he dicho. Claro. No, a las penas puñaladas que se dice. Venga, sigue. Bueno, la verdad es que matamos muy mal, ¿eh? Seguimos matando muy mal. Sí. Lo de Agatha Christie no se ve.
No, eso aquí en España no pasa. Aquí es el estacazo, la pedrada, la puñalada, el escopetazo Sí. y todo por parte del vecino del tercero, que, o sea, Ya, que además nunca siempre- lejos. Eso es, sí, suele ser así por cosas El banales. primo, el y- cuñado, la mujer, la cuñada, la tía, la sobrina, pero todo queda en familia. O sea, aquí, como mucho al vecino, pero así matar gente más lejos, No que nos se- complicamos que se le mucho. vaya la olla al personal, como que no. No. Ahí. Espérate, un mira, poquito una cosa que básicos. no hemos tenido nunca aquí todavía en España ha sido un pájaro que se nos engancha en una universidad, un patio, y lo ponga fina. Eso que es muy americano, que aquí no se gasta. Ya, y como dice Alba, que menos mal que tampoco pasa. Pero luego no tenemos temas de conversación. Ya, luego tenemos que agradecerte que no pasen estas cosas que pasan luego en otros sitios. Que somos Sí. básicos, pero Básicos y primarios. ni primarios. Pues sí que sí. Vale, pues después de matar a su tía, se carga a los dos niños, una niña de 4 años y un niño de 1 añito. Además, los niños presencian el asesinato de su madre, con lo cual, en caso de que estos niños hubiesen sobrevivido, los traumas que hubiesen tenido estos niños no quiero ni pensarlo como lo hubiesen pasado el resto de su vida. Bueno, pues a la niña de 4 años la apuñaló en el cuello también, no se complicó, fue a tiro hecho, algo seguro también. Perdona, en el cuello no. A la niña pues se fue por ella con intención también de acabar con su vida y le produjo un corte en el cuello que cierto, si todos son todos iguales, con una herida también inciso penetrante en la cara lateral derecha de unos 6 centímetros de profundidad y otro en el extremo medial, afectando a la piel. El paquete vascular, que el paquete vascular que tenemos en este caso, como otras veces, es carótida, yugular y nervio vago, y eso le produce, también secciona las vías aéreas y lo que le vuelve a producir un shock hipovolémico. También en este caso tenemos el riesgo de que la sangre entre por las vías aéreas, con lo cual te produce también una asfixia por la sangre que entra. Después se va a por el niño de 1 añito, causándole 3 heridas en la cara lateral del cuello. Volvemos otra vez al cuello, de unos 6 centímetros también, y le afecta lo mismo al plano muscular, a las vías aéreas y parte también del esófago y el paquete vascular, con lo cual vuelve a producirse otra vez el shock hipovolémico por la pérdida masiva de sangre. Y tiene otra herida también entre la altura de C7, de la cervical 7, y la primera torácica. Se empiezan a contar por arriba, por abajo, Por regiones. por regiones. Por regiones. Normalmente vas de arriba a abajo. Bien, Cervicales, eso, torácicas. Lo digo para que el personal, lumbares. cuando se va a contar, distinga. Sí. Porque son vértebras cervicales o lumbares. Claro, pero cada una tiene una numeración. La cervical va de la 1 a la 7, las torácicas de la 1 a la 12, y las lumbares de la 1 a 5. Y las sacras. Y las sacras. Bien. Vale. Y bueno, y no contento con eso, quedaba un miembro de la familia que venía de trabajar y al cual también le produce... bueno, con luego no sé qué me dirá Jorge, pero para mí se ensaña con 14 puñaladas. Yo no comparto contigo ese concepto, pero bueno. Y le provoca la muerte también por shock hipovolémico, mueren todos por la misma razón, porque le secciona también los vasos del cuello. Luego, además, para deshacerse de los cuerpos, los corta, los descuartiza. A los niños los corta en 2 porque se lleva 4 bolsas, con lo cual quiero pensar que 2 bolsas por crío. Y con los adultos los secciona por la parte abdominal inferior, que eso es más o menos por la cadera, para que nos hagamos una idea. Y los envuelve en varias bolsas, que yo no sé esto hasta qué punto, tienen que ser como poco bolsas de jardín de estas que son resistentes, porque aguantar el peso y además cualquier huesecito que se quede, que se astille, te raja la bolsa y aquello lo pone fino. Así que... Y nada, y poco más que contarte, que no es poco, de este personaje. La verdad, este es en cuanto a los aspectos, digamos, anatómicos y biológicos, pero tenemos aspectos también psicológicos de mucho interés. Su perfil, Alba, ¿cuál era? Bueno, Patrick Nogueira ha sido examinado exhaustivamente y cumple todos los requisitos de un psicópata. Es una persona resentida, egocéntrica, insensible y también es muy inteligente, con un 116 de coeficiente intelectual.
Sus comportamientos delictivos ya se dan desde la infancia con alteraciones precoces de conducta. En el colegio asestó una puñalada en el vientre a su profesor, teniendo que intervenir, le tuvieron que intervenir de urgencia, y por esto solamente estuvo condenado a 45 días de trabajos sociales. Además, es una persona narcisista, muy preocupada por su aspecto físico, una persona que carece de empatía, que no tiene sentimientos, es propenso al aburrimiento, cambiando con frecuencia de actividades, lo que a él le ha llevado a numerosos fracasos, ya que nunca acaba una cosa y empieza con otra. Es decir, carecía de metas sólidas, muestra gran indiferencia ante la vida, lo que hace que no lamente los fracasos y que desde luego carezca de planes de futuro. Y él mismo se considera una persona que es irresponsable, actúa sin valorar los pros y los contras de su conducta, de una manera espontánea, pero siempre con poder y con autoridad. Y aquí en España lleva un estilo de vida parásito a costa de sus padres, que le mandaban 3.000 euros al mes. Yo también quiero tener unos padres así, que me manden 3.000 euros al mes. Y yo. También, ¿no? Hay una cosa que me ha llamado la atención, que una vez más hay por ahí algún oyente sagaz que nos sigue con el tema de los descuartizadores. Fíjate qué barbaridad. El tipo corta por la mitad los cuerpos de sus tíos. ¿Eso qué esfuerzo supone? Entra dentro de una fortaleza media, hay que tener una especie de cualificación, es fácil hacerlo, es difícil. ¿Qué se requiere? Porque evidentemente las personas que intervenís sobre cuerpos, sean de animales, o sean voluminosos, o sean los matarifes con los cerdos, por ejemplo, o con los vacunos, o vosotros con las personas, tenéis instrumental, tenéis elementos muchas veces eléctricos o mecánicos que permiten hacerlo con mayor facilidad. Pero con cuchillos de cocina tiene que ser muy complicado, ¿no? Pues tiene que ser agotador, además, porque lo que dices tú, nosotros tenemos medios eléctricos que facilitan mucho el trabajo, y aún así movilizar un cuerpo muerto es complejo y cuesta. Sí, tenemos por ejemplo un caso de un padre asesino de sus hijos que como parricida los mata cortándoles el cuello con una radial, porque resulta mucho más sencillo que con un cuchillo y no requiere el mismo esfuerzo. Pero es que yo me planteo, con un cuchillo de cocina, que es donde se encuentra el ADN de este tipo, cortarles por la mitad. Le tuvo que costar una barbaridad. Pero bueno, y luego además, el hecho de limpiarlo todo. ¿Y con qué objeto? ¿Para meterlo solamente en las bolsas? O sea, lo que determinó el descuartizamiento fue el tamaño de la bolsa. Pues a mí me falta bolsa para esto, ¿eh? ¿Sí? Sí. A lo mejor con el... Y va a sonar un poco feo, pero a lo mejor con el niño de 1 año... No, los niños los mete a cada uno en una bolsa. Claro, pero él utiliza 6 bolsas. 2 para los niños y 4 para los adultos. A cada adulto mete medio cuerpo en una bolsa. Es una locura. Bueno, ya solamente las piernas y la mitad del torso, la mitad del tronco, perdón, ya de por sí es muy voluminoso para una sola bolsa. Pero tendría más sentido si, por ejemplo, hubiese cortado las piernas por las rodillas y hubiese requerido menos esfuerzo. Sí. Incluso desmembrado. Si coge el cadáver y lo desmiembra, corta brazos, piernas y cabeza, sería mucho más fácil. Sí. Pero luego fijaros, ¿para qué y con qué objeto se dedica a trocear, a descuartizar, a desmembrar los cadáveres? Si lo hubiese hecho. En este caso ha sido cortarlos por la mitad, descuartizarlos. ¿Para dejar allí las bolsas? Ya, porque además, no sé si he leído mal, pero los cadáveres los encuentran allí en la casa, con lo cual no los trasladan ni nada. Lo que motiva la intervención de la Guardia Civil precisamente es el mal olor que producen y el aviso de los vecinos. Entonces, en este caso, Alba, ¿qué sentido tiene que corte los cadáveres por la mitad y los meta en bolsas para dejarlos allí apestando? Porque si fuera para el traslado tendría un sentido, pero así, ¿qué sentido tiene? Es que en un principio yo creo que los quería trasladar. Lo que pasa que al final se le vino abajo el plan por muchas cosas, porque, por ejemplo, el permiso que él tenía de conducir era de Brasil y no era homologable para aquí a España, entonces lo de conducir no podía. Y también... Él tenía previsto, cuando lavó las ropas de la sangre y demás en su casa, aparecieron sus compañeras de piso. Entonces fueron como varias secuencias que hicieron cambiarle... Sí, pero, y al final tomó las de Villadiego porque le pareció lo más sencillo. Pensó que en Brasil... Yo he tenido algún caso de homicidio con el sujeto en Brasil y bueno, se le ha remitido las actuaciones para ser juzgado allí. Porque Brasil no tiene esa costumbre con sus nacionales. No. Brasil te dice que les mandes los autos
y que lo juzgan allí. Y en el caso de este que defendí yo, mandaron el procedimiento allí para juzgarle y dije yo sí, ¿y los testigos qué hacen? Los empaquetan, porque los testigos se van a quedar aquí. Estamos hablando de un apuñalamiento en un local público. Entonces, evidentemente, en un caso como este, los testigos son definitivos. Pero en este caso es que él se entrega, y él se entrega con un cálculo muy frío, y es que va a estar mejor en una cárcel española que en una cárcel brasileña. Sí. Y entonces, por lo que... Sí, pero ahí la cuestión, Marcos, no es si él se entrega movido por una cosa u otra, sino el cómo se comportan las autoridades brasileñas, que no tienen la costumbre de extraditar a sus nacionales. Entonces, el que él se entregue con ese cálculo es porque está dando por hecho, primero, que se le va a condenar, segundo, que se le va a detener. En Brasil, Brasil es que es un poco grande, es lo que tiene. Y como Brasil es un poco grande, perderse en Brasil no es muy difícil. Pensadlo que hay lugares en Brasil donde el puesto de policía más cercano está a 400, 500 kilómetros. El caso de los garimpeiros, de los buscadores de oro ilegales en la selva, por ejemplo, en Amazonas. Entonces, Brasil es lo suficientemente grande como para perderse, por ejemplo, en la región fronteriza con Ecuador, próxima a Iquitos y todo esto. Entonces, bueno, ¿qué sentido tiene que él se entregase, que aceptase ser extraditado a sabiendas de que aquí se le va a condenar? Porque esa motivación, la motivación que desde el punto de vista psicológico él tiene, la causa psicológica, no se me escapa, no acierto a entenderla. Es más, su tendencia natural, que es fugarse, huir, que es lo que hace, incluso asumiendo que no ha borrado todo el rastro de los cuerpos y de los cadáveres, no explica que luego retorne de esa manera o que se entregue con el objeto de ser retornado. Entonces, hay como una parte de esto que sí, tenemos una verdad material, mire usted, la que ocurrió, y una verdad legal, la que dice la sentencia. Pero la que dice la sentencia, bueno, pues tenemos que darnos cuenta que no recoge toda la respuesta a todas las preguntas. Hay preguntas que a mí me surgen, que en este caso concreto, para las que sigo sin tener respuesta. Esta es una de ellas. Y Jorge, como tú has leído la sentencia por la que se le condena, ¿qué nos puedes contar de ella? Pues mira, estamos ante un caso jurídicamente tan complejo que daría pie a varios programas. Estamos ante 4 asesinatos en los que se contempla prácticamente toda la tipología de lo que es un asesinato. Yo me quiero centrar especialmente en la circunstancia, en todo ha habido alevosía, está claro, el provocar de manera súbita e inopinada la muerte de sus víctimas, ahí está. Pero yo me quiero centrar especialmente en la circunstancia de ensañamiento que el Tribunal del Jurado considera, y yo considero acertadamente, adecuada a la calificación del asesinato de los 2 niños. ¿Y esto por qué? Es decir, a los 2 niños les mata de una manera relativamente rápida. Pero es cierto, que consta probado, que los 2 niños presencian cómo el asesino mata a su madre. Esto en sí mismo pues podría defenderse como que no es en realidad un ensañamiento, sino que estaban ahí y lo vieron. Pero es que es tan frío el actuar de este sujeto, por llamarlo de alguna manera, que incluso en las conversaciones por WhatsApp que tiene con su cómplice, su encubridor en Brasil, el encubridor le pregunta si estaban los niños delante. Pero encubridor que no es condenado como tal. No, porque está además en Brasil, además que no. Pero debería haberse encausado, ¿no? Sí, pero no es extraditado a España, no viene a España. Entonces le pregunta si había si los niños ya estaban muertos cuando mató a la madre, y el otro le dice con una frialdad enorme, dice: nada, mi cuchillo ya le estaba cortando toda la garganta a ella, tío. No te jode, los niños empiezan a gritar. Divertido que los niños ni corren, solo se quedaron agarrados. Bien, pues eso es un clarísimo ensañamiento. Es decir, se está provocando una tortura psicológica a los niños absolutamente innecesaria, y lo está haciendo a aposta porque después les va a matar.
Esto convierte... ¿No a puede partir de ser un más asesin- desprecio que otra cosa? No, porque ahí el ensañamiento Bien, implica una intencionalidad. No. Bueno, aparte del desprecio, es que sabe que con ese desprecio los niños están sufriendo. Todos podemos hacernos esa idea. Dos niños menores están viendo cómo Degüellan a su están madre. degollando a su madre. Si ya de por sí es asqueroso, esto ya lo convierte en abominable, ¿no? Y justifica sobradamente no solamente el que se le haya condenado por un asesinato con alevosía y ensañamiento en la figura de los menores, sino además por el asesinato hipercualificado de ser las víctimas menores de edad, y por eso se le impusieron 2 penas de prisión permanente revisable. Por esto. Más luego una más. La pena de prisión permanente revisable se le impone, es decir, este individuo arrastra con 3 penas de prisión permanente revisable y una pena de asesinato con alevosía. Me explico. Asesinato con alevosía, el asesinato de la madre. Le caen 25 años. El asesinato de los 2 niños, 2 penas de prisión permanente revisable. Y el padre, que llega en último lugar, por ser ya más de 2 víctimas, le cae también al asesino la pena de prisión permanente revisable. Este sujeto tiene para largo tiempo en prisión. Por desgracia... Tiene más prisión que vida. Sí, pero por desgracia en una prisión española. Digo yo que a lo mejor en una prisión brasileña pues se lo pasaría... Si yo legislara, eso es una cosa que ya estaría resuelta, porque ni en la brasileña ni en la española, garrote y otra cosa. Y es de los aspectos jurídicos el que siempre hemos hablado aquí, hemos hablado 1000 veces de la alevosía, hemos hablado muchas veces del ensañamiento, y yo no encontraba justificado el ensañamiento, pero en esta ocasión yo creo que es una circunstancia tan especial esta forma de ensañarse con las víctimas, es decir, un ensañamiento, es decir, una tortura, una verdadera tortura psicológica, que es verdaderamente resaltable en este caso. Si os fijáis, alguna vez tendremos que dedicarle tiempo a hablar de esos asesinos de niños, porque hace falta tener una madera especial para ser asesino, pero sí, que sí, además de asesinar. Imagina, por ejemplo, el caso de José Bretón con sus 2 hijos. Imagínate el caso del gorila que le metió la radial a sus 2 hijas en el pescuezo. Y mira o sea, los asesinos de niños son seres, no sé si llamar humanos, son seres especialmente execrables. Y por lo tanto la ley debería ser especialmente dura. Y insisto, no es lo mismo un homicidio que un asesinato. Pero hasta dentro de la maldad hay categorías. Y la maldad que implica un crimen como este, o la maldad que implica el caso de José Bretón, ese tipo de conductas no pueden tener de la sociedad otra respuesta que no sea la ejecución en un patíbulo. Es un mal entendimiento desde todas las fuentes científicas del derecho, de la antropología, o desde cualquier perspectiva humanitaria que tienda a pensar en la posible reinserción de un sujeto, que realmente la sociedad esté en deuda con una persona que actúa así, como para reintegrarla a su seno. Es decir, una persona que actúa así, la punición, el fin preventivo general, que es el castigo del delito, no ya el fin especial de rehabilitación del delincuente, el fin puramente retributivo, debe tener tal intensidad que lleve a su eliminación física, a su ejecución en un garrote. Y eso es lo que yo, como partidario de la pena de muerte en estos casos, reivindico. Como dicen en México, me valen madres todos los juristas que, haciéndose los guays, me vienen contando que están en contra de la pena de muerte. En casos como este, que se lo cuenten al frutero. ¿Qué pensaría cualquier ser humano cuyos hijos sufrieran así? Por lo tanto, me parece que hace falta tener una especial falta de humanidad para no ser partidario de la pena de muerte en casos como este. Es decir, lo inhumano, lo deshumanizado, es no pedir la pena de muerte, no todo lo contrario. Y aquí hay una cuestión importante, Liz, que es la cuestión del... Y esta pregunta os la hago a las 2 técnicos, porque si os dais cuenta aquí las señoras sois de ciencias, los señores son de letras. Entonces, las señoras de ciencias, aquí hay 2 aspectos, uno es el del alcoholismo, otro es el maltrato infantil, que este tipo aduce como explicación a su comportamiento, a esa eventual psicopatía que le puede haber llevado a tener disminuida su facultad para entender, conocer y creer, y en consecuencia su imputabilidad. Entonces, ¿qué me decís de esto ambas, Liz? Del maltrato infantil,
te puedo decir que, bueno, no sé si ella estará de acuerdo conmigo, muchas personas, incluso muchos pederastas, Más que del maltrato infantil, lo que quiero que me hables de qué manera han podido actuar estos elementos para conformar la mente del psicópata. Estamos en la discusión sobre si el psicópata nace o se hace. Claro, muchos maltratadores infantiles o pederastas... Maltratados infantiles, no maltratadores. Él aduce haber sido maltratado de niño. Claro, eso sí, es que no me has dejado, pero todo... Sí, te he dejado, lo más que te lo has dicho al revés. No, Sí. de adultos, esta gente que son Estás maltratadores o pederastas, en su niñez, que no me han dejado terminar, han sufrido también este tipo de acosos por parte de o bien familiares o bien gente cercana, como han podido ser profesores, y yo creo que además hay un documental muy bueno además ahora en Netflix que te recomiendo que veas, ya te lo contaré luego fuera del plató. No, dilo ahora aquí en el estudio, porque... De verdad no me acuerdo cómo se llama. Te lo dejo para el programa que viene. Yo una serie de televisión que aconsejo a los oyentes que puedan ver si tienen ocasiones, la de Mindhunter, porque nos habla de cómo Douglas Ressler y cómo se va formando en Cuántico la unidad de ciencias del comportamiento, que es el lugar al que han ido las personas que en este caso que estamos hablando hoy forman la unidad correspondiente de análisis de la conducta delictiva que está dentro de la UCO. Son personas que se han formado en Cuántico en el FBI y que luego han venido a España a trasladar esos conocimientos. Lo cual significa un avance muy importante porque a mediados de los años 90 todavía no teníamos ese tipo de profesionales. Ahora ya sí. No los hay en todas las comandancias de la Guardia Civil, ni tampoco los hay en todas las brigadas de provinciales de Policía Judicial, pero afortunadamente sí lo tenemos en los organismos centrales donde aplican sus conocimientos a casos como el de Diana Kerr o a casos como el presente. Y eso es un gran avance a nivel criminalístico en España, el haber incorporado a estas personas expertas en el comportamiento de las personas para las personas criminales, para poder determinar y con exactitud la conducta previsible de alguien, lo que podemos esperar de alguien o el encaje de un sospechoso en el perfil psicológico del criminal. Claro, y es lo que te decía, que hay algunos que se hacen por causas externas a uno mismo, y luego otro que comentaba antes con Alba, la diferencia entre el bien y el mal, que hay veces que el ser humano, por cuestiones patológicas, no sabe diferenciar. Pero patológicas, ¿de qué tipo? Mental. Sí. O sea, que tiene alterada su facultad para entender, conocer y querer. Eso es. Pero eso es una persona que no es imputable. En casos como este, que es una persona que podríamos definir como desalmado, carente de alma, porque no tiene una mínima empatía. Que cuidado, que luego quiero centrar la atención en otro sujeto, que es el otro que está al otro lado del WhatsApp, el que está en Brasil. Sí. El coleguita que anda por ahí suelto hoy, comiéndose un chocolate con churros o tomándose una caipiriña, mientras charlaba amigablemente con otro sujeto que acababa de degollar a 2 niños. O sea, ese bicho, que no está igual de mal que el otro. Sí, pero ese bicho anda suelto por Brasil y esa es una de las clases de bichos que debería ser eliminado de forma radical. Ojo, voy a hacer una acotación. No solamente se limita a comunicarse por WhatsApp, sino que además le asesora, le dice cómo tiene que hacer, pero es que además consigue ver las imágenes en vivo de la carnicería que acaba de cometer el sujeto este. Y a mí lo que me sorprende es porque aquí la audiencia provincial en un momento determinado no deja al menos la causa abierta contra él. Porque, se nos ha escapado, no es el primero, pero hombre, deja la causa abierta. Que este tipo, si un día pone sus sucias patas en España, pueda ser procesado durante los 20 años siguientes a los hechos. Pues no, ese tipo cualquier día se nos coge un avión, se nos planta aquí y dice que viene a la playa. Y como aquí en España últimamente entra todo el mundo, de hecho Salvamento Marítimo ha eliminado sus noticias sobre llegadas de extranjeros ilegales a España para no alarmar, pues mañana bichos como este los tenemos aquí. Y si no es uno de estos, pues será uno de los que ha decapitado gente en el Estado Islámico o de los que van por ahí haciendo cualquier pirula, porque como esto es un cachondeo, decías Marcos, ibas a ello. Pues yo creo que estamos ante un ejemplo de cobardía y de banalidad. Basta ver cómo mata a los niños y cómo lo narra, Estamos ante un ejemplo de cómo se están creando realidades virtuales
que llevan a no distinguir a efectos prácticos entre los hechos materiales y la dinámica del videojuego o de la red social. Estamos ante una nueva generación que se ha criado y formado en el uso de Internet, del móvil, los videojuegos. Una generación escasamente formada en principios morales profundos, atentos únicamente a comportamientos superficiales que los hagan aceptables por mantener un comportamiento políticamente correcto. Esta es la generación. Entonces yo me pregunto entre otras cosas, ¿no? ¿Hasta qué punto el lenguaje simbólico de las imágenes de crueldad de los videojuegos no está creando una valoración banal de la violencia real? Pues un inciso que es a donde te iba. Fíjate un detalle, no solamente los videojuegos, no solamente la realidad virtual. Hay un fenómeno nuevo en la historia que es el cine. El cine ha hecho que nosotros, prácticamente desde que somos niños, presenciamos la muerte, simulada o fingida con mayor o menor acierto, de otra persona. Alguien mata a alguien. Eso en el siglo XIX, XVIII, XVII y XVI, ¿cuántos estímulos de ese tipo recibía un niño o un adulto a lo largo de su vida? Hay personas que no habían visto matar a nadie jamás y así morían. Hoy día se pueden contar por miles las personas que han visto ser asesinadas o muertas por otra persona a través del cine, produciendo de forma completamente verosímil y produciendo por tanto un proceso de insensibilización ante la crueldad y la violencia brutal. ¿Qué es lo que ocurre? Que hemos pasado de la mera contemplación televisiva o cinematográfica del acto de matar al protagonismo absoluto que los juegos tipo GTA te llevan a encarnar, porque ya Son no es ver matar a un tercero, sino que tú en primera persona ejecutas el acto criminal, matas, violas, golpeas. En ese juego concreto se ha visto envuelto en varias ocasiones en polémicas de este tipo. Con lo cual, fijaros que hemos pasado de no tener contacto con ese estímulo, con la hipersexualización de la sociedad ha pasado lo mismo, de recibir escasísimos estímulos sexuales en los tiempos pre-televisivos, hemos pasado a tener una hipersexualización de la vida a través del cine y de la televisión primero, para ahora pasar ya a Internet, con lo que significa de que Internet y la pornografía, por ejemplo, se han convertido en la primera fuente de formación y de educación sexual de los menores. Decías, Liz. Pero, ¿y por qué yo he visto ese tipo de películas? ¿En cuánto puedes hablar de sexo? Fíjate cuántas No. cosas. Bueno, pero ¿por qué yo he visto ese tipo de películas y lo que dices también del La hipersexualización. Vale, esa, no me he trabado. Y no he salido así, por ejemplo. ¿Y a ti quién te ha dicho que no has salido así? Pues vamos a ver, Mi informe psicológico dice que no. Vienes con más tachuelas en el cuerpo que una ferretería, jodía. Llena tatuajes por todos lados. ¿Tú me vas a decir que lo tuyo es normal? Pero soy buena gente. Bueno, eso sí es verdad. No quiero ser. Ahora me criticarán de todo porque me estoy metiendo con ella dentro de una vertiente heteropatriarcal machista, asquerosa. De todas formas, estas imágenes. De todas formas, estas imágenes, fíjate que efectivamente a través del cine hemos visto centenares, miles de muertes. Pero si tú te das cuenta, o si os dais cuenta, en el cine la violencia y la muerte a través de la violencia es una muerte coreográfica. No siempre. Es una muerte coreográfica. Raramente se ve la atrocidad banal y absurda de la muerte de una persona, por ejemplo, por un disparo. Acuérdate del Holocausto Caníbal. Una muerte por un disparo es una muerte bastante absurda, bastante tonta, bastante incomprensible. Fíjate que la recreación... Y sin embargo en el cine hay una coreografía de los movimientos, hay un ritmo en el desarrollo de una escena. En la vida real eso no es así. Sí, pero fíjate una cosa que ha ocurrido también, y es que la posibilidad de la contemplación de la violencia extrema real se ha convertido estoy acordándome de Marshall McLuhan y de la galaxia Gutenberg y todo aquello, en espectáculo. Y ha dado lugar a otra cosa, el vídeo snuff. Ese vídeo, por ejemplo, se dice... Yo no lo afirmo porque esto es un tema muy delicado y lo voy a decir ahora en la antena para que nadie tenga dudas. En este programa no vamos a tratar el tema del caso Alcácer, ni ahora ni nunca. Porque para tratar ese tema tendríamos que decir cosas que no podemos decir. Por lo tanto, para que ya descansen todos los que nos mandan correos electrónicos diciéndonos, a ver cuándo habléis del caso Alcácer. La respuesta es nunca. ¿Por qué?
Porque una cosa es que hagamos un programa de radio y otra cosa es que tengamos muchas ganas de irnos a un juzgado. Y la alternativa a irnos al juzgado es mentirles. Y como no les vamos a mentir a ustedes, y tampoco queremos ir al juzgado, porque alma de masoquistas ni de santos no tenemos, nos vamos a callar. Bastante Dicho esto, mentira tienen ya con no estar informados sobre lo que se puede saber del caso. Eso. Dicho esto, se habló de que en ese caso había un videosnaf. Y no es solamente ese caso. Me remonto a una película que fue Tesis. Una magnífica película que sugiero que vean, que habla de la producción de un vídeo de este tipo y que es muy interesante, aunque tenga sus años. Por lo tanto, fíjense hasta qué extremo hemos llevado el tema de la contemplación de la muerte. Y viene muy bien porque en este caso del descuartizador de Pioz, ¿Pioz o Pioz? Pioz, perdón, sí. Es que se me va la pinza. El descuartizador de Pioz es un caso muy importante porque es que nos permite contemplar aspectos oscuros del crimen poco tocados, poco enunciados en un programa y desde luego en un buen abanico de la perversidad del alma humana. Con esto damos por concluido el caso del descuartizador de Pioz. Nada más que agradeceros que hayáis venido. Una vez más, la participación de nuestra incombustible especialista en botiquines y tiritas, Liz Pérez. Buenas noches, un placer estar con... Oye, todavía no te he dicho adiós. Ah, Espera. bueno. Adiós, Liz. Adiós. Ahora sí, cuando dices, muchas gracias por estar. Muchas gracias por venir. Que muchas gracias a vosotros y es un placer estar con vosotros otro día más.